Hi guys, welcome back again. My name is Alexander Moreno, and in this opportunity, we're going to be studying two topics. Okay, we're going to make a review about imperatives and the other topic that we already studied in class a little bit, un poquito lo estudiamos en clase, that was adverb of frequency. So, let's go there. Let's start with imperative, guys. Okay, imperative grammatically, ¿vale? Gramaticalmente, the imperative is formed by the verb without a subject, ¿vale? La oración imperativa, ¿vale? Es una oración que se conforma con un verbo que no tiene sujeto. ¿Cómo así? Ya vamos a ver más adelante. The negative imperative is formed with do not or don't and the verb, ¿vale? Si vamos a hacer una oración imperativa en forma negativa, lo único que tenemos que utilizar es do not or don't, ¿vale? No vamos a utilizar doesn't ni does not, solamente do not y don't, ¿ok? Here we have some examples, ¿vale? Veamos algunas oraciones afirmativas en las cuales, como les dije anteriormente, we don't use any subject, no utilizamos ningún sujeto. For example, open the door, abre la puerta. Si te puedes dar cuenta aquí no tenemos sujeto, open the door. Simplemente comenzamos con un verbo, ¿vale? Que no tiene nada, ninguna alteración ni nada por el estilo. Take an aspirin, tómate una aspirina, and that's it. Pay attention, presta atención. ¿Listo? Repito, los imperativos son formados con el verbo sin ningún sujeto, es un verbo en forma base. The negative form, ¿vale? We start with do not or don't, and then the verb, ¿vale? Comenzamos con do not o don't y luego el verbo. Don't touch that, no toques eso. Don't play with your brother, no juegues con tu hermano, right? Aquí vemos la forma negativa y la forma afirmativa. Eso es todo lo de los imperativos, chicos. Veamos algunas cositas adicionales que debemos tener en cuenta. What are the functions of imperative? ¿Cuál es la función de los imperativos o de esta oración imperativa? ¿Vale? Tiene varias funciones entre las cuales the most important or the most used are give orders. Primero que todo lo utilizamos para dar órdenes. Por ejemplo, write your name. Escribe tu nombre. ¿Vale? Alguien te da una orden, escribe tu nombre, lo haces. Number 2, give instructions. For example, take a deep breath. ¿Vale? Tómate, ¿vale? Respira profundo lo que dice ahí, ¿vale? Instructions. Offer something, have something. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunas imágenes con este ejemplo, ¿vale? Oye, tómate un té, ¿vale? Te estoy ofreciendo algo. Or to make a request, ¿vale? Para pedir algo, ¿vale? Be quiet, please. Por favor, guarden silencio. Estoy pidiendo algo. Para estas situaciones es cuando nosotros vamos a utilizar los imperativos o vamos a tratar de utilizar una oración imperativa. We form the imperative with the bare infinitive without the subject, ¿vale? Bare infinitive lo que quiere decir aquí es la forma base del verbo, es decir, yo no le voy a poner tú, ni ing, ni es, nada. Es el verbo en su forma base y allí comienzo la oración con ese verbo en forma base y después el complemento, obviamente, con lo que yo deseo expresar. Example, sit down, please. Siéntate, por favor. Ahí está el verbo sit down, es sentarse. We form the negative imperative with do not or don't, como lo dijimos anteriormente. Y obviamente después de eso, the verb in base form o bare infinitive, that is the same, es lo mismo. For example, don't, ahí está la forma negativa, y el verbo alimentar, que está en su forma base, feed. Okay, don't feed the animals, no alimente a los animales. We use the imperative to give instructions, ¿vale? Utilizamos los imperativos para dar instrucciones. For example, put the spaghetti dish in the oven. ¿Vale? Coloque el plato de espaguetes, ¿vale? En la estufa. Ahí estamos dando una orden o una instrucción. We use the imperative to give orders. ¿Vale? Aquí tenemos una orden. Don't eat in the class. ¿Listo? De forma negativa. Acá tenemos, por ejemplo, el don't. Y luego el eat, que es el verbo en forma base del verbo comer, eat, to eat, in class.
We use the imperative to offer something. También utilizamos el imperativo para ofrecer algo. Have a snack. ¿Vale? ¿Vale? Toma algo de mi merienda. Have a snack. Have a nice day. ¿Vale? Ahí también para un deseo. Que tengas un lindo día. ¿Ok? Ahí estamos ofreciendo algo. We use the imperative to tell one. Sorry, we use the imperative to tell someone what to do or not to do. ¿Vale? Utilizamos el imperativo para decirle a alguien qué hacer y qué no hacer. For example, sign this form, please. ¿Vale? Digamos que esto es como una especie de request también, algo que pedimos que hagamos. ¿Vale? Por favor, firme esto. Here you have some exercises. Aquí tienen unos ejercicios que van a realizar. ¿Vale? Los vamos a chequear en clase. Tómenle capturas de pantalla o, si bien pueden, pausan el video y escriben en el cuaderno. Then you have to write this in your notebooks. In class, we're going to make a socialization of this. This is another exercise you have to do. Este es otro ejercicio que tienen que hacer. ¿Vale? Vamos a ver si les va bien acá. Instruction. In this, you have to use the correct verb in each sentence. Van a utilizar el verbo correcto en cada oración. In this, you have to make affirmative and negative sentences using imperative. Aquí van a hacer oraciones afirmativas y negativas utilizando los imperativos. Aquí tenemos unos ejemplos. Walk dog. Walk the dog, for example. And in negative form, don't play loud music. So, they continue with the rest of the sentences. The other topic I wanted to explain you today is adverb of frequency. El otro tema que les quería explicar son los adverbios de frecuencia. It's also a very easy topic. ¿Vale? Es también otro tema súper fácil. Okay? We use the adverb of frequency in most of the cases when we talk about routines. ¿Vale? Utilizamos estos adverbios de frecuencia mayormente cuando hablamos de rutinas. Es decir, lo relacionamos mucho with the simple present. Lo relacionamos mucho con el simple present. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? ¿Vale? ¿Y cómo funcionan esto? En clase les había dicho algo similar a esto. We use adverbs of frequency to say how often you do something. Para decir qué tan a menudo realizas una acción. Es decir, qué tan repetitivo o qué tantas veces repites las acciones en un periodo de tiempo, bien sea específico o no. Adverbs of frequency are often used with the present simple. Generalmente se utilizan con el presente simple because they indicate repeated or routine activities. Lo que les acabo de decir, lo que nos indican o están relacionados son directamente con acciones que se repiten o rutinas, ¿vale? For example, they often go out for dinner. Ellos a menudo salen a cenar. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia, digamos, más utilizados? ¿Vale? Son varios, ¿vale? Digamos que aquí están bastante generalizados y bastante resumidos. ¿Ok? Always, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos always es para referirnos a aquellas acciones que siempre realizamos. Por eso tenemos acá 100%. ¿Ok? Right? Then we have usually, ¿vale? Que es casi siempre, ¿vale? Y digamos que podría ser un sinónimo de almost always, que por acá no lo tenemos. Pero puede ahí enriquecer tu vocabulario si no quieres decir always. Usually. Puedes decir almost always. O puedes decir usually. Normally or generally. Often or frequently. ¿Vale? Como te das cuenta, van disminuyendo el porcentaje. El porcentaje se refiere a qué tan repetitivo es. ¿Ok? Sometimes, algunas veces, sí y no. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, que viene siendo casi lo mismo que rarely, ¿vale? Casi lo mismo que rara vez, ¿vale? Seldom es como que un poquitico más que rarely. Hardly ever, ¿vale? Casi nunca, o raramente, o rara vez. And finally, never, 0%. Es decir, tú nunca haces eso, ¿vale? Importante que tengamos en cuenta lo siguiente, esta estructura. Cuando nosotros vamos a utilizar adverbios de frecuencia, ¿vale? When we use adverbs of frequency, we usually use the adverb of frequency before, ojo con esto, before the verb.
before the main verb. Siempre los vamos a utilizar antes del verbo principal de la oración. For example, Daniel always passes his exams. Daniel siempre gana sus exámenes. ¿Cuál es el verbo de la oración? Ganar, passes, ¿ok? Está conjugado en tercera persona. ¿Dónde se encuentra el adverbio? Justo antes de ese verbo del cual les acabo de hablar. ¿Vale? Siempre va a suceder eso. En caso de que yo tenga el verbo to be dentro de la oración, but what happened when we use the verb to be with a verb of frequency? ¿Qué sucede cuando utilizamos el verbo to be con un verbo de frecuencia? Lo que vamos a hacer es utilizar o vamos a colocar ese verbo to be antes del adverbio de frecuencia. Es decir, primero el sujeto, después el verb to be y después el adverbio de frecuencia. For example, he is always, ¿vale? Ahí está el verbo to be en simple present. Recuerde que simple present tiene tres formas: am, is y are. Así también te puedo decir you are always. He is always, ¿vale? I am always happy. And that's it. ¿Listo? Esa es como que la diferencia entre una oración que tenga un verbo normal y una oración que tenga un verbo o que tenga el verbo to be, en la cual pues utilicemos adverbios de frecuencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. I always study after class. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to the bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. Vegetarians never, ¿vale? Eat meat. Aquí cambiamos el sujeto. Pero lo importante es que tú tengas en cuenta que vamos a utilizar el adverbio de frecuencia antes del verbo principal de la oración. ¿Okay? Ojo, chicos, importante acá, hay que conjugar los verbos. Si van en tercera persona, los conjugo. For example, aquí tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel always passes. Ahí está. Pass es un verbo que termina en doble S. Y ya sabemos qué es lo que sucede con ellos. Les agregamos ES al final. Here we have some examples. Okay. If the sentence has one verb, si el verbo tiene una sola oración, ¿vale? Put the verb in the middle of the sentence. Colocamos the adverb, en medio de la oración, es decir, between the subject and the verb, ¿vale? Entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Lo que les decía anteriormente. Tom usually goes to work by car. Janet never flies. Ella nunca vuela. She always goes by bus. Siempre se va en bus. Adverb of frequency come after the verb to be. Los adverbios de frecuencia siempre se utilizan después, después del verbo to be, ¿vale? For example, I am never late for work. Yo nunca, ¿vale? Llego tarde al trabajo. Nunca estoy atrasado en el trabajo. Peter is often at school. Pedro o Peter, ¿vale? Se encuentra muy a menudo en el colegio. You are usually patient, ¿vale? Tú usualmente eres paciente. ¿Qué tenemos acá? Chicos, les decía anteriormente en el cuadrito que vimos, verbo to be, y después del verbo to be es que vamos a utilizar el adverbio de frecuencia. Solamente sucede esto con el verbo to be. If the sentence has more than one verb, si la oración tiene más de un verbo, por ejemplo, un verbo auxiliar, put the adverb of frequency before the main verb. For example, aquí tenemos un verbo modal. I can never remember anything, ¿vale? Yo nunca puedo recordar nada, ¿vale? Ahí está la oración. Remember es el verbo, ¿vale? Remember es el verbo y el adverbio de frecuencia se encuentra inmediatamente antes del verbo, pero después de un verbo auxiliar o modal en este caso. They have often visited Rome. Vale, esta oración que está aquí está en presente perfecto. El auxiliar del presente perfecto es el verbo have. Entonces coloco primero el auxiliar, después coloco el adverbio de frecuencia y el verbo principal de la oración que va a estar en participio pasado. Ellos, ¿vale? Han visitado Roma muy a menudo. When using adverb frequency in the question or negative form, put the verb of frequency before the main verb.
¿vale? Cuando utilizamos adverbios de frecuencia en preguntas o negaciones, colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo principal, lo mismo que en la afirmación, ¿vale? Example, negative form. She doesn't often visit Europe, ¿vale? Ella no visita muy a menudo Europa. Do you usually get up early? ¿A menudo te levantas temprano o usualmente te levantas temprano? Here, guys, you have some exercises to do. Aquí tienen unos ejercicios para hacer. What do you have to do? Select the correct form. Van a seleccionar la forma correcta para completar cada una de las oraciones. Aquí tienen las primeras 5 y acá tienen 5 más. Right? Tómenle capturitas de pantalla y los van realizando. Lo vamos a chequear en la clase. Well, guys, this is the end. Thank you for your attention. I hope you to have learned. Espero que hayan aprendido. Nos vemos en una próxima ocasión. See you soon.